las situaciones, la gente se acuerda de Dios cuando las cosas están mal. Ahorita pues hay un panorama oscuro, que es una situación internacional y que de una u otra manera sale el nombre de Venezuela por ahí también. Entonces hay quien se puede asustar por lo que pueda venir también a nuestro país. Y entonces usted ve que es cuando pareciera que la cabeza como que se inclina a ciertos grados hacia el cielo. Yo me acuerdo cuando hubo el Caracazo, cuando hubo el saqueo, que yo nunca en mi vida, jamás en mi vida he visto una iglesia tan full como esos días. Tan full. Llena completamente, pero bueno, no había dónde sentarse y la gente parada escuchando mensajes. A medida que fue calmándose las cosas, pues también la afluencia fue bajando. Y es así. La gente solamente se acuerda del Señor cuando vienen las situaciones, los problemas, las situaciones difíciles. Otros optan por, en vez de buscarlo, optan es... ¿No se escucha? ¿Se escucha ahora? Cuando no se escucha usted me hace señal de gracia. Otra pues apelan es porque la situación está difícil, la vida es corta, vivamos lo más que podamos. Y entonces, viven por ahí todo descarrilado, ¿no? Entendiendo que vivir para ellos significa incluso todo lo que está contrario o espaldas al Señor, porque esa es la vida del mundo. La vida del mundo es vivir bajo los placeres, bajo donde domina el yo y el tercero yo. Ese es vivir para el mundo. Algunas frases por allí de lo que la gente piensa, de lo que es la vida y vivir, y lo que es vivir la vida. Dice por ahí alguien: la vida es corta, rompe las reglas, perdona rápido, besa despacio, ama de verdad, ríe incontrolablemente, nunca lamentes nada que te haga sonreír. Vaya, eso pareciera bonito, pero imagínate, y nunca lamentes nada que te haga sonreír. O sea, si es una persona que le gusta hacer mal y se goza con eso, entonces está bien, esa es la vivir la vida, según lo que dice el mundo. Vive la vida que amas, ama la vida que vives. O sea, indiferentemente de lo que vivo, cómo viva la vida, igualmente pues entonces ama esa vida, sin importar que esté apartada de Dios. No, eso no importa, eso es secundario, eso no aparece por allí. Disfruta cada momento de tu vida como si solo existiese ese momento. Ahí caemos nuevamente, ¿qué es disfrutar? Como si solo existiese ese momento, precisamente por existiese solamente ese momento, es que debemos buscar ponernos a cuenta con el Señor, porque una vez que se corta aquí la vida, adiós que te fregaste. Si no te has ido con el Señor, no te vas a ir, no importa lo que hagas, no te vas a ir por lo que otros puedan hacer. Vivir intensamente es ser valiente, es abrazar los momentos con tanta fuerza que se queden en la memoria para siempre, que es vivir intensamente. Es ser valiente. Hay que tener cuidado con eso intensamente y cómo vivirlo, porque nos puede llevar a caer en un precipicio. Así que la mayoría de la gente vive la vida como si Dios no existiera, porque para ellos eso es vivir. Vivir la vida con las exigencias de Dios, para algunos es una vida aburrida. Es una vida pues gris. Aunque el Señor mismo, dicho por la boca del Señor, que dice que cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, ríos de agua viva brotarán. Ríos de agua viva. No habla de una vida gris y que vamos a estar tristes, no, sino el gozo, plenamente llenos de gozo.
Y qué importante es valorar la vida que el Señor nos ha dado. Y qué importante es pensar si la estoy viviendo, la estoy buscando y si me estoy gozando en esa vida, si la estoy disfrutando. ¿Qué es para mí vivir para Cristo? ¿Qué es para mí una vida cristiana? ¿Qué significa? Bueno, la costumbre durante años, porque mi abuelito, mi abuelita, y se vuelve toda una costumbre y no hay una relación continua, una relación constante que día a día se alimenta. Y hay que examinar y revisar qué significa eso para cada uno de nosotros. Así que el mundo vive, no le interesa si ofenden o no ofenden a Dios, ni en las consecuencias de sus actos. No piensan en la muerte. Hay una tarjetita que uno usa mucho en la BBN, y estoy seguro que algunos la han visto, que partimos acá cuando se está predicando la palabra, el evangelismo. Y hay una pregunta que saca a la gente, que la pone como a temblar. Y es, ¿cuál? Si usted muere hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Eso es una pregunta que la gente se queda. ¿Por qué la gente no piensa en eso? Si usted muere hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Si morimos hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Como cristianos tenemos la plena seguridad. ¿Dónde pasaríamos la eternidad? Hay algunos que dicen, no, ya va, pero eso no lo puede saber nadie. Bueno, la palabra del Señor, por su fruto lo conoceréis, entre otras cosas. Cuando el cristiano vive, cuando el cristiano es sellado por el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo y se ven en sus actos, en el fruto, en sus actos, realmente que hubo una conversión allí. Por eso que siempre se dice, un cristiano que no tenga fruto, ahí hay que ver qué está pasando. Ahí hay que ver. Porque tiene que tener fruto en su vida de ese cambio. Así que bueno, vamos a ver una historia hoy sobre un rey que vivía la vida loca, ¿no? La vida loca, vivía la vida loca y pensó que Dios no le iba a poner fin a eso. Él pensó que como estaba en la cúspide del poder, nada le podía llegar. Se endiosó. Se podía creer a lo mejor superior más que todos los gobiernos y todos los reyes que había en el mundo en ese momento, pero olvidó que no era superior al Rey de Reyes y Señores. Grave error, porque eso lo llevó a hacer cosas indebidas, y vamos a ver a qué lo llevó ese desenfreno, dice el rey Belsasar, que ignoró a Dios y prácticamente retó a Dios y tuvo que enfrentar sus consecuencias y consecuencias eternas. ¿Quién era este Belsasar? Voy a dar un relato más o menos para que sepamos de dónde viene Belsasar. Había pasado 66 años de Nabucodonosor, de reinado de Nabucodonosor, antes de este Belsasar. O sea, había una parentela por allí. No es que era el papá directamente de allí, sino era como el abuelo del rey Belsasar. Sabemos que el rey Nabucodonosor fue usado por el Señor y todo lo demás, y el Señor inclusive habla de él como su siervo, porque lo utilizó para que el cautiverio, ese cautiverio a la vez era el juicio que Dios estaba haciendo sobre Israel. Así que para eso fue usado Nabucodonosor. Lo que estamos leyendo en la lectura, ya tuvimos que haber visto qué pasó con él en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 vemos a Belsasar entonces. Y aquí Belsasar no es que era solamente reinado, era un reinado compartido, históricamente eso se sabe, con su papá. Él estaba en el reino y su papá tenía otras funciones que tenían que ver pues con otras
cosas dentro del reinado. Pero ciertamente los dos estaban allí en el reinado. Vámonos a Daniel 5. Daniel 5. Vamos a ver la primera parte hoy. La predica se llama Súbete a la balanza. No es súbete a mi moto, no, súbete a la balanza. Okay. Y dice Daniel 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, aquí dice su padre porque venía por esa línea, era su pariente, como se acostumbraba a decirle, inclusive, como los judíos dicen, padre Abraham, ¿no? ¿Ok? Su pariente. ¿Dónde me quedé? Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vinos y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre los encalados de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará a su cuello, y será el tercer señor en el reino. Fíjense que aquí ofrece el Señor, será el tercer señor en el reino, porque estaba reinando ¿quién? El papá y él. Entonces sería el tercer señor en el reino. Por eso que habla del tercero. ¿Ok? Bien, vemos acá que hay una actitud, hay un festín, un enorme festín, pero grandísimo el festín que hay allí. Recordemos que hay un imperio enorme gobernando que era Babilonia, y eso era, bueno, tenía controlado Titirimundi, a Titirimundi. Y dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete, y nada más para que ustedes vean cuántas provincias habían por allí, gobernando ellos, que dice que a 1000 de sus príncipes, 1000 nada más y nada menos, este número acá solamente lo vemos aquí, 1000 de sus príncipes. Ustedes se imaginan que ese salón de fiesta tuvo que haber sido bien grande, para que cubieran 1000 personas allí, pero no solamente 1000 de sus príncipes. ¿Quiénes más estaban? Las esposas, las concubinas. Así que eso era algo inmenso en relación a todo un gran banquete que se estaban dando. Fiesta, era derrape, pero también podemos hablar que había, y es lo que se quiere también, orgía. ¿Por qué? Porque resulta que la costumbre era que las mujeres estaban aparte en su fiesta, como vemos en Esther, y los hombres tenían su fiesta también aparte. Aquí dice que estaban las esposas, pero no solamente las esposas, estaban las concubinas con ellos. Así que era un derrape total que había allí. Así que la maldad era grande que estaba en ese momento, el pecado era grande, estaba el control absoluto del alcohol, el sexo, la carne allí, en su máximo apogeo. ¿Y qué cosas que a veces también el mundo vive en este derrape, en este desenfreno,
como si el mundo se fuera a acabar y entonces pues, se va a acabar en algún momento, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero vive en ese desenfreno, una gente no entiende las cosas sin entender, vive ese día a día pensando que nada se va a acabar, que todo va a seguir igual, sin entender que hay un juicio, como vamos a ver también que le va a pasar a Belsasar, que hubo un hasta aquí llegaste. Y lo podemos comparar entonces con Mateo 24, 37 al 39. Vámonos allí, donde también la gente vivía como le daba la gana, como quería vivía la gente. Mateo 24, 37 al 39. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Hasta, me está marcando, hasta ahí llega, es un fin. Hasta que Noé entró en el arca, todo el mundo estaba en la boda, que se iba a casar, que sí que el ramo de flores, que sí que iba a ser el padrino, que sí que la madrina, que sí todas estas cosas, y tú sabes, ¿no? El cumpleaños, y bueno, nada pendiente con cosas de Dios, por nada que ver con eso. ¿Cómo anda la gente hoy en día? Y aún hoy mismo, el mismo pueblo, a veces estamos pendientes en otras cosas, que sí que en el trabajo, que sí en la universidad, en los estudios, que sí que en situaciones aún propias, y nos olvidamos, nos desenfocamos que el Señor viene. Nos desenfocamos en las cosas del Señor y caemos en esa misma corriente que nos lleva a pensar en el yo. En el yo. Y dice entonces el 24:39, fíjese todas las cosas que dice la palabra, ¿no? En relación a cómo estaban ellos, pero dice, y no entendieron hasta que vino, ¿qué? El diluvio. Cuando vino el diluvio ya estaban allí, ahí nadando. Esto es lo que me estaba hablando Noé, que venía. Cuando estaban tratando de salvarse, cuando estaban tratando de salvar a lo mejor su familia, cuando estaban a lo mejor ya ahogándose allí. Esto es lo que me estaba hablando Noé. Dame otra oportunidad, pero lo que pasa es que ya hasta allí habían llegado. Ya no había oportunidad de salvarse, ya las oportunidades quedaron fuera. El Señor hasta el día de hoy da oportunidad para el cambio, hasta el día de hoy da oportunidad para salvarse, da oportunidad todavía para que la gente tenga entendimiento, pueda entender antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde. Se lo llevó a todos. Y dice la palabra, así será también que la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y mire que solamente hace falta ver todos los acontecimientos, cómo van creciendo, cómo se están aumentando, y viene uno tras otro a nivel mundial para darse cuenta que las cosas van en un declive cada vez mayor y mayor, y ante ese declive se ve o no se ve, sino que se siente, podemos pensar que la venida del Señor está tocando la puerta. Sumado a esto, que entonces vemos que todo lo que estaban haciendo ellos, bueno, como si fuera poco, dice el 5:3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios. O sea, profanación.
profanación. ¿Qué era profanación? Tomar algo santo y usarlo para fines ¿qué? Comunes o inmorales. La parte del Señor, ¿no? La parte de las cosas del Señor santo es para el Señor. Todo lo consagrado para el Señor. Esto es una profanación. Entonces aparte de todo lo que estaban viviendo ellos, aparte del licor, aparte de toda esa inmundicia en la que se encontraba, bueno, tráeme ahora los vasos que Nabucodonosor había traído de Jerusalén. ¿Qué dice el Levítico? Vamos a ver, vámonos a Levítico 10:8 al 10:11. Profanar. Y cuando nos viene la palabra profanar, ¿cómo podríamos aplicarla hoy en día? ¿En qué se está profanando las cosas de Dios? Ok, Levítico 10:8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y dice, para poder discernir entre lo santo y ¿qué? Y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. O sea, tú y tus hijos no beberéis nada que tenga que ver con el vino, nada que te ponga, tú sabes, todo alegre, todo sabrosón, y entonces resulta que pierdas la percepción, no puedas entender, no puedas discernir lo que es santo, lo que es para el Señor y lo que no es para el Señor, lo que es inmundo y lo que es limpio. Y para enseñar, bajo la condición que debes estar para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. Por medio de Moisés. ¿Cómo aplicar esto entonces entre lo santo, lo puro, lo profano y lo que es santo? ¿Cómo hacerlo en nuestros días? ¿Se aplicará para la iglesia? ¿Hay una aplicación para la iglesia? ¿Quiénes son santos? ¿Ah? ¿A quién iban dirigidas las cartas cuando vamos al Nuevo Testamento? A las iglesias. ¿A qué se refería en las cartas a los miembros de la iglesia? ¿Qué decía? A los santos de tal y tal y tal. A los santos de Pascual. A los santos. Así que los santos bíblicamente son los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y los que han sido redimidos por la sangre de Cristo son los que han hecho ese acto de fe aquí en la tierra, no después de muerto. ¿No tiene sentido? Eso, aparte de eso, pero que enseña la palabra de Dios. Así que vamos a ver primero de Pedro 15, 1, 15 al 16. Hermanos, nosotros tengamos cuidado con nuestros cuerpecitos, porque cuando nosotros hemos recibido al Señor, ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos templo del Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, 15 al 16. ¿Estamos? Ok. 14, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aquí la palabra sed en cuanto a santo, sed significa hacer que sea o llegar a ser, que es la palabra ginomai en el griego. Llegar a ser, o sea, es
andar en esa santidad, es buscar esa santidad, es vivir por esa santidad, es un proceso inclusive. Sed santos. En 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 3, 16 al 17, y me lo deja allí. Para que vean, hermanos, cómo nosotros debemos cuidar. Porque esto que nosotros estamos viendo aquí de Belsasar, de lo profano, de lo santo, de lo que, de cómo profano las cosas del Señor, también nosotros debemos tener cuidado con nuestras vidas. Dice en 1 Corintios 3, 16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es qué? Santo. Santo es. Y ahí en 1 Corintios también, en el 6, 19 y 20, me lo vuelve a repetir, hace énfasis, hay un énfasis. Me dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez. Así que debemos tener cuidado como creyentes también, y debemos imitar o buscar en ese caminar con el Señor, entendiendo que Él es santo. Ser santo porque yo soy santo, y buscar, hermanos, día a día, estar en esa santidad a través de lo que nosotros, en lo que pensamos, de lo que decimos, de todo y cada una de las cosas que nosotros podemos realizar. Seguimos entonces, ¿a dónde lleva esto? Ellos siguen en el 5.4. Vemos entonces que había allí, se bebieron, había una orgía, vieron que también ya buscaron los vasos santos del Señor para beber vinos ellos, pero sumado también entonces, sigue diciendo en el 5.4, sumado también la idolatría, y dice, bebieron vino, y alabaron ¿a quién? A los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de piedra, y casi que decimos etcétera. Todos esos dioses habidos por haber, en ese momento, a pesar de todo lo que estaban haciendo, comenzaron y alabaron y adoraron a esos dioses paganos. Acto de sacrilegio. Una actitud de desprecio total hacia la santidad de Dios. Dice por ahí una frase, el hombre que se cree Dios termina siendo un diablo. Estos reyes llegaban a creerse dioses. ¿Qué llevó a Belsasar a esto? La arrogancia. Había una arrogancia tremenda que más adelante vamos a ver cómo se lo saca Daniel. No solo comete un error, sino que un error lo lleva a otro error, a otro pecado y a otro pecado. Y ese es el problema del pecado, que cuando está el pecado te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva a otro, como le pasó a David y a Betsabé. Quiso ocultar la barriga de Betsabé y mandó a matar al marido de Betsabé, y después se le enrolló todo. La idolatría. Y a veces la idolatría pasa por debajo de la puerta, ¿no? Como algo que se puede comulgar, como algo que se puede estar. Pero si hay una de las cosas que vemos que el Señor castigaba más que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era la idolatría. La idolatría. Porque cuando hay el corazón idólatra, quiere decir que en ese corazón, en ese reino del corazón, no reina pues, sino otra persona o otra. Ojo, la idolatría puede ser,
No estamos hablando de esos dioses o de figuras, de imágenes solamente, sino podemos también tener a alguien y volvernos y adorarlo, idolatrarlo. Una mujer, un hombre, un hijo, o el esposo, la esposa, se puede idolatrar. Todo lo que le quite el lugar a Dios, todo lo que le quite el lugar a Dios. Por eso es que el Señor nos manda que Él debe ser el primero en nuestra vida. Lo primero. Si no es lo primero, entonces algo está tomando ahí ese primer lugar que debería ser para el Señor, reservado para Él, donde Él se entrone en nuestro corazón y gobierne nuestra vida. Dice en 1 Corintios 6:9 y Apocalipsis 21:8. Busquenlo momentáneamente ahí. ¿No sabéis que los injustos, 1 Corintios 6:9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras. Y fíjense que en la misma línea de todo lo que menciona también a los idólatras en el nivel ese alto de pecado que aparece allí, en ese versículo. En Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que lamentablemente esto pasa a veces desapercibido, pero es tan grave como otros pecados también que el Señor pues cuestionaba y cuestiona pues hasta el Apocalipsis inclusive. Vemos el 5 y podemos notar entonces una escritura que era muy legible y a la vez no era legible. Vamos a ver cómo se come esto. Dice en el 5:5, Daniel, al 7. En aquella misma hora de todo esto que estaba pasando, lo último que pasó, que se pusieron a alabar a sus dioses, dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz: quisiesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Fíjense que el Señor, aún a pesar de que en ese momento eran paganos, de lo que estaban haciendo, toda esa inmundicia, el Señor no se queda callado. No se queda callado. Y allí en medio de todo eso, el Señor declara el juicio que le iba a venir. De una vez, legible, Dios intervino en medio de la fiesta en una advertencia clara visualmente. ¿Cuánto? Esto es, por más que uno se trate de imaginar el pavor tan grande que tuvo que haber tenido este hombre, pero una mano de dedo escribiendo en una pared se dice fácil, pero no era fácil. Lo que esta aparición dice una cosa, fíjate que Dios usa las estrategias incluso cuando quiere que un mensaje se vea. Dice que la mano escribió
sobre lo encalado de la pared. ¿Qué quiere decir esto? Sobre la parte blanca. Lo encalado viene de cal. Sobre la parte blanca. Y por eso lo menciona aquí. No, hermano, está allí el lugar donde estaba escribiendo, para que se viera perfectamente el mensaje que va a dar. Igualmente en la palabra de Dios tenemos un mensaje claro, un mensaje preciso, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. El mensaje está allí. Pero pasa lo que pasa acá. Y entonces dice, sobre lo encalado de la pared, pero fíjense qué pasa. Dice más abajo, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. No pudieron, sobre todo, mostrar al rey su interpretación. No, el rey le dice, cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación. Ahora, aquí hay algo que ver. Cualquiera que lea la escritura, sí, cualquiera la podía leer. El problema era interpretarlo. Cualquiera, usted lea la Biblia, la palabra, y ya la gente que pasa y que no cristiana, y le da para que lea, y cualquiera te la puede leer, ¿verdad? Y le damos. Ahora que la interprete es otra cosa, es otro problema. En Jeremías 7:13, porque el Señor no es que no había hablado, el Señor había hablado a Nabucodonosor anteriormente en cuanto a su conducta de orgullo y todo lo que le podía venir. El Señor había advertido, y además que Daniel estaba allí. En Jeremías 7:13 dice, y ahora por cuanto vosotros habéis hecho toda esta obra, dice Jehová, y yo hablé y os hablé levantándome de mañana y hablando, pero ¿qué dice? Pero no oísteis, y os llamé, pero no me respondisteis, por la indiferencia tan grande. Hoy pasa lo mismo, mi hermano, tú hablas con la gente, le adviertes sobre las cosas. Miren que yo tengo por allí, lamentablemente, algunos de mi familia que tú tratas y le dices y le hablas la palabra, y eso es caso omiso. Y mire que va a venir esto, va a venir lo otro, aquí está, y se lo enseña, y lo vuelve, pero nada pasa, no hay una reacción. Y uno como sabe lo que va a venir, porque ya la palabra nos ha advertido, y no solamente lo que va a venir, sino hacia dónde se van a ir. ¿Estás preocupado por ellos? ¿Clamando por ellos? Porque sabemos que su fin es terrible si no se deciden por Jesús. Así que no pueden entender, dice 2 Corintios 4:3, 4:4, 2 Corintios 4:3, 4:4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién cegó el entendimiento? ¿Quién cegó el entendimiento? ¿Quién es el Dios de este siglo? Está en mayúscula, Dios en minúscula. En minúscula, si está en minúscula, se está refiriendo a Satanás. Si estuviera en mayúscula, me estoy hablando de Dios, nuestro Padre Celestial. Está en minúscula y dice que este Dios en minúscula, el enemigo de las almas, el que no quiere que el mundo se salve, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos.
Por eso que cuando venimos al Señor, su luz bendita resplandece en nuestra vida, viene la presencia del Espíritu Santo, viene la guía del Espíritu Santo y se empieza a comprender la palabra paulatinamente. Cualquiera que lea la Escritura y me muestre su interpretación, pero ninguno de los que estaban allí podían interpretar. Ninguno. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra. A veces, como comenté la vez pasada, que estamos dando, ay, que mi familia se convierte, que se convierte, que se convierte, que se convierte fulanito del otro, pero le enseñamos. Por cierto, qué bueno fuera que en cada casa hubiera célula, donde tuviéramos un grupo allí de discipulado, donde invitáramos al vecino y pudiera haber un grupo de discipulado allí. Y usted haga la obra, esa obra evangelística de llevar la palabra del Señor a aquellos que están cegados del entendimiento y que por su propia cuenta no van a poder entender. Fíjense, le voy a poner un caso. Vámonos a Hechos 8:26. ¿Estamos aquí? Amén. Están 3 o 4. Bien, vamos a ver, este caso lo conocemos bastante, de Felipe y el etíope. Fíjense allí, el etíope era una persona que tenía deseos, tenía ganas de conocer a Dios, ¿no? Y se trasladaba kilómetros, cientos y cientos de kilómetros para ir a Jerusalén a adorar. Vamos a ver, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, por cierto, Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y se sucedió que un etíope, eunuco y funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y le dijo Felipe, ¿pero entiende lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Fíjense que él iba leyendo y leyendo y leyendo, pero no, algo vio Felipe en él que no entendía y por eso le lanzó la pregunta. ¿Y cómo podré? ¿Sí qué? Si alguno no me enseñare, y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y ya conocemos cómo terminó esto, pues. Que él le predicó, se bautizó el etíope y siguió su camino gozoso allí con la presencia del Señor en su corazón. Porque dice la palabra, no lo busquen, Romanos 17, anótenlo por ahí, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Y para que no nos quede duda, porque ya vamos a terminar, vamos a dejarlo hasta aquí. Seguimos la próxima semana. Vámonos a 1 Corintios 2:12. Los 12 y vamos a leerlo del 14. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, que es el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural se refiere a que no tiene el Espíritu, el hombre común, el hombre que no conoce al Señor, el hombre que anda por allí a espaldas a Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
escuchen bien, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Sí se entiende entonces? Porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es el compromiso que tenemos nosotros, mis hermanos, de enseñar la palabra del Señor y a la vez nosotros aprender cada vez más, discernir cada vez más para que lo que enseñemos esté acorde a las Escrituras. Vamos a enseñar tiritos, sino enseñar que nosotros primeramente tengamos el fundamento de la palabra, que nada ni nadie nos saque de ese fundamento, y enseñar la palabra, trazar bien la palabra, como dice en Timoteo. Y ya con esto termino. Juan 16:13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto lo dice el Señor Jesucristo, Él los guiará ¿a qué? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, y el Espíritu Santo quien guía, quien orienta. Por eso que por el hombre natural es locura, porque no entiende lo que está allí, porque necesita la presencia del Espíritu Santo que vaya orientando, que le vaya guiando, que le dé ese entendimiento. Aparte que dice la palabra que el Espíritu Santo es quien convence de pecado y de maldad. No es uno, es el Espíritu Santo quien lo hace. Así que bueno, mis hermanos, qué importante entender esto, qué importante entender pues cómo debemos vivir, lo que somos. La palabra pues somos templo del Espíritu Santo, distinguir entre lo santo y lo profano, cómo estamos viviendo nuestra vida. Este templo del Espíritu Santo lo estamos guardando, estamos verdaderamente llevando la vida que el Señor quiere que llevemos nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, la forma de actuar en general. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos llenando nuestra vida del Señor? ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Estamos orando? ¿Estamos sirviendo? Que va allí. El ser cristianos nos lleva a ser servidores también, como ya lo hemos visto en otras oportunidades. Por eso es que le decimos Señor, Señor, porque somos sus siervos. ¿Estamos haciéndolo? Así que meditemos en todo esto, meditemos que tenemos la responsabilidad también de enseñar su bendita palabra. No nos olvidemos de estas cosas. Y si hay alguien que va a escuchar por YouTube, no ha tenido una experiencia con el Señor Jesucristo, no ha rendido tu corazón a Cristo Jesús, hoy es el día que lo puedes hacer. Si no lo has hecho, tú estás viviendo una vida como el rey Belsasar, de espaldas a Dios. Y si tú vives una vida de espaldas a Dios, también hay un término para ti en cualquier momento. Y pregúntate, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si la vas a pasar en el reino de los cielos o si la vas a pasar allá abajo, donde está pues el enemigo de la almas. Así que ¿dónde tú quieres pasarla? Es tu decisión aquí. Nadie puede tomar esa decisión después que tú mueras, porque es una decisión personal que se toma aquí en la tierra. Puedes tomarla, reconoces tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón al Señor. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él te perdonará y te dará el regalo de la vida eterna. La Biblia dice que Él es santo. Por eso no puede entrar inmundicia allá arriba en el cielo, no puede entrar con tu corazón lleno de pecados allá arriba en el cielo. Eres 3 veces santo, como dice Isaías, santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que para entrar allá arriba es porque ha sido limpio por la sangre de Jesús.
quien fue, que murió en la cruz. Apártate de tu casa, donde estés, y ora al Señor. Arrepiéntete y ten el regalo de la vida eterna.